Hoy vamos a adentrarnos en una historia que, bueno, parece sacada de una película. Es una mezcla de amor, una herencia que te cambia la vida y una traición que lo destruye absolutamente todo. Y es que esta es la historia de Carlos. Si les gustan esos dramas de la vida real, donde hay engaños y se busca justicia, quédense porque lo que vamos a contar es el testimonio de un hombre que en apenas 3 meses vio cómo su mundo se venía abajo. A ver, ¿cómo pasó todo esto? Para entender cómo se llegó a este punto es clave ver la cronología. Estamos hablando de un matrimonio de 15 años, así que hay que repasar los momentos clave que llevaron al desastre. Vamos a empezar por el principio. El escenario es una vida perfecta. O al menos, eso es lo que parecía. Un matrimonio sólido, de años, y de repente, una herencia que lo pone todo de cabeza. Estamos hablando de 15 años juntos, ¿eh? 15 años. Tenían una casa cómoda, trabajos estables. Carlos estaba convencido, de verdad, de que su vida con María era exactamente eso, perfecta, sin fisuras. Y entonces todo dio un giro. El padre de Carlos falleció y con el dolor vino una herencia importante, 150.000 euros. Y este dinero, sin que él lo supiera, iba a ser el detonante de toda la catástrofe. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse raras. La primera bandera roja. María, de repente, insiste en que necesita hacer un viaje. Sola. Se fue 2 semanas a Barcelona. La excusa oficial era que necesitaba despejar la cabeza después de un año complicado. Pero cuando volvió, algo había cambiado. Estaba diferente, distante. Y la verdadera razón de todo eso estaba a punto de explotar. Apenas una semana después de su regreso, suena el teléfono. Es del banco. Una llamada que parecía de rutina, pero que en realidad fue la que hizo que todo el mundo de Carlos se derrumbara. La noticia es una bomba. 75.000 euros. La mitad de la herencia había desaparecido de la cuenta. María los había transferido a una cuenta en el extranjero, sin decirle absolutamente nada. Imaginen la escena. Carlos la confronta, le pide una explicación, y ella, nerviosísima, solo atina a decir, necesitaba ayudar a alguien. Una respuesta súper vaga que en lugar de calmar las cosas, solo hizo crecer el misterio y la desconfianza. Con una respuesta así, Carlos sabía que algo más estaba pasando. Estaba desesperado por respuestas y tomó una decisión. Una de esas que lo cambian todo. Porque no iba a descubrir una sola traición, sino una doble traición. Esa noche, mientras María dormía, Carlos hizo lo que muchos pensarían. Le revisó el celular. Y ahí estaba, la verdad. Cientos de mensajes con otro hombre, un tal Diego. Y no era algo nuevo, ¿eh? Llevaban casi 2 años de relación a sus espaldas. Y los mensajes lo dejaban todo clarísimo. Uno de ellos decía, acabo de transferir el dinero, espero que funcione tu negocio, pronto estaremos juntos en Barcelona. ¡Barcelona! El viaje para despejarse era una farsa, y el dinero, los 75.000 euros, eran para financiar el supuesto negocio de su amante. Pero si esto ya parece terrible, esperen, la identidad del amante. Ese fue el golpe de gracia, porque Diego no era un desconocido, para nada. Diego era el hermano menor de su mejor amigo. Imagínense el nivel de traición. El hermano de su mejor amigo. El dolor de la traición personal era indescriptible, pero la historia da otro giro inesperado. Una pista de su propio hermano destapó algo todavía más oscuro. Resulta que la infidelidad era solo la punta del iceberg de una conspiración criminal enorme. Miren cómo se desenreda todo esto. El hermano de Carlos lo llama y le dice, vi a Diego con otra mujer. Resulta que esa otra mujer era la esposa del mejor amigo de Carlos, el mismo cuyo hermano era Diego. Un enredo total. Ante esto, Carlos y su amigo deciden ir a por todas y contratan a un detective. Y ahí se destapa la verdad. Diego no era un amante, era un estafador profesional. El informe del investigador fue demoledor. Diego no era un simple infiel, era un criminal de carrera, un profesional del engaño. Había estafado a más de 20 mujeres. ¡20! Le sacaba hasta 200.000 euros a cada una y ya tenía antecedentes en 3 países. Un verdadero depredador que usaba el romance para robar. Al descubrir la magnitud de la estafa, todo cambió. Ya no eran casos aislados. Eran un grupo de víctimas de un mismo criminal. Y unidas, decidieron llevarlo ante la justicia. Y las cosas se movieron rápido. A ver, ¿qué pasó al final? Primero, Diego fue arrestado y ahora está esperando su juicio. Segundo, como era de esperar, el divorcio de Carlos y María se concretó.
Legalmente, ella ahora está obligada a devolver la mitad de esos 75.000 euros. Y además, hay toda una investigación penal en marcha para intentar recuperar los fondos robados a todas las víctimas. Es increíble, ¿no? A veces, uno cree que lo peor que le puede pasar es una infidelidad, y de repente descubre que solo era una pieza en un juego mucho más grande y oscuro. La traición personal era solo la fachada de un crimen perfectamente calculado. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Al final del día, ¿qué duele más? ¿Qué es más difícil de perdonar? ¿La traición emocional, el engaño de la persona en quien confías o la traición financiera, que te roben tu seguridad, tu futuro? Es una pregunta complicada,